Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. En el Mar del Norte, ahí por Caribe, Estados Unidos estaba realmente desplegando todo su poder militar hasta que llegó el 3 de enero de este año. Por si acaso, son 250 años. Y este año, tengan presente, mis apreciados hermanos, este año, el 2026, Estados Unidos va a celebrar los 250 años. Y este 4 de julio no va a ser un aniversario cualquiera. Probablemente va a tener muchos trofeos que Trump va a llevar para esa fecha tan memorable. Estamos llegando al punto de que Estados Unidos va a quitar reyes y va a poner reyes. ¿A quién puso en Venezuela? A la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Pero le ha dicho: tú vas a ser presidente de Venezuela, presidenta de Venezuela, pero tú vas a gobernar lo que yo te diga. ¿Está poniendo las mismas leyes o no? Queridos amigos y hermanos, para mí es un gusto, un placer estar otra vez con ustedes en este lugar para poder compartir la palabra de Dios, porque este año 2026 es un año de muchos acontecimientos y a veces siempre estamos tentados a saber qué vendrá, cuál es el devenir de la historia. Y todos, de una u otra forma, queremos saber el futuro. Imagínense, con el presente nosotros no podemos andar tranquilamente. Imagínense si supiéramos todo el futuro. Sería, como dice Salomón, fatiga y trabajo. Antes de orar, me gustaría leer el tema que vamos a platicar. Vamos a estudiar, mis apreciados hermanos, el 2026 amanecimos el 3 de enero con la noticia mundial, que ese es el que está marcando agenda de aquí en adelante. Estados Unidos invadió Venezuela, el presidente Maduro fue capturado junto con su esposa y fue llevado a Nueva York. Ahora, esto puede ser algo como un acontecimiento político, pero vamos a analizar a la luz de la palabra qué significa esto. Entonces, leyendo el libro de Daniel capítulo 2, a nosotros nos está mostrado en el capítulo 2 de Daniel cómo la historia va a sucederse uno tras otro, cómo los distintos imperios se van a pasar uno tras otro hasta que venga el último imperio, que va a ser el eterno y para siempre. Entonces, cuando Dios le reveló a Nabucodonosor ese sueño que él no podía recordar, estaba mostrando lo que sería el acontecer de la historia hasta el final, cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, cuando se establezca el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que como tú y yo, Nabucodonosor estaba muy interesado en saber qué es lo que acontecería. Y precisamente como no recordaba qué era el sueño y lo que significaba, Daniel dijo unas palabras que también era para que él reflexionara
En el capítulo 2 de Daniel, el versículo 29 dice así: estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Hoy están preocupados no solamente el presidente de Estados Unidos, sino de China, de Rusia, de Irán, de México, de Colombia, de distintos países, a nivel de los países. Pero también la iglesia está preocupada qué es lo que va a suceder, qué es lo que trae este año que comenzamos. A la luz de la palabra vamos a poder estudiar y comprender qué es lo que va a suceder. Así que vamos a pedir que el Señor dirija este estudio y vamos a arrodillarnos para poder orar. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor, porque podemos allegarnos, Señor, junto con mis hermanos delante de ti para escudriñar tu palabra. Señor, que al repasar la revelación profética tú nos reveles a nosotros de manera personal, en este corto tiempo de historia que nos toca vivir, cuál debe ser el objetivo de la vida. Concédenos esa gracia, úngenos con tu Espíritu para que lo que hagamos y lo que digamos sea para honra y gloria tuya. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos. Nabucodonosor creía que él, por su fuerza, su poder, su astucia militar, vamos a decir, ser un estratega, un político, él era capaz de poder ganar la hegemonía mundial. Pero hermanos, en los anales de la historia, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y la proeza de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de cada uno de esos hombres que ocuparon de manera muy singular en el devenir de la historia. Pero en la palabra de Dios se descorre ese velo. Encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios en la voluntad de Dios. Nabucodonosor creía que su imperio sería para siempre. Hasta se hizo una estatua de oro puro en rechazo de aquella imagen que Dios le había revelado. Solamente la cabeza, que era Babilonia, era de oro. El pecho era de plata, el vientre era de bronce, las piernas de hierro, y los pies y los dedos de los pies eran de barro de alfarero y de hierro mezclado. Hasta que vino la piedra que no fue quitada con mano de hombre, destruyó toda esa imagen y solamente esa piedra quedó para siempre. Así que del nacimiento y de la caída de las naciones, según resultan y están explicados en el libro de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y cuán poco dura esa pompa mundanal. ¿Por qué la gente tiene temor al Apocalipsis? ¿Por qué la gente no entiende el libro de Daniel? Porque Satanás sabe que si la humanidad, los hijos de Dios, entendieran estos dos libros maravillosos, podríamos ver Babilonia con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar. Un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creían estables y duraderos, se desvaneció y cuán completamente pereció como la flor de la hierba, como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 10. Así también perecieron el resto de los reinos. Medo-Persia pasó a la historia, Grecia lo mismo con todo su esplendor, y Roma, el que más tiempo ocupó la historia de la humanidad.
Y así perece todo el que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo, porque los hijos de Dios van a permanecer para siempre. Ahora, en el libro La Educación, la página 160 dice: se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no va a cumplir el propósito de aquel ángel que está vigilando. Detrás de toda esta historia, los agentes celestiales nunca han estado ausentes, ni en los palacios, ni en ninguna de las cosas que hemos visto nosotros a través de los poderes que se han establecido. Así como está en la Casa Blanca, así también puede estar en Miraflores, donde estaba Maduro. Esa profecía nos ha enseñado que los grandes imperios del mundo van a seguir sucediéndose a través de la historia conforme a la revelación del libro de Apocalipsis. Ahora, cuando uno va a la historia de Estados Unidos, Colón descubrió América y América tenía una población aborígene, pero no eran cristianos. Pero Dios tenía un propósito para que el nuevo mundo se descubriera. Así que la historia de los Estados Unidos de América, después de que Colón descubrió ese 12 de octubre de 1492, la gente vino, pero ¿quiénes son las personas que estaban más interesados en poder llegar a lo que Colón había descubierto, que se conoció con el nombre de América? Fue el 4 de julio de 1776, hermanos, Estados Unidos encontró la independencia. Esa independencia que era desligarse del poder de Inglaterra, pero más que eso, era ser una nación con principios bíblicos y por sobre todo con una nación creyente que sea libre del poder político y el poder religioso. Esos dos secretos, vamos a decir, de la grandeza de Estados Unidos, que era la libertad de conciencia. Estaba recordando en 1600, cuando los peregrinos de Inglaterra llegaron a las costas de América en el barco de Mayflower. Ellos llegaron y allí se arrodillaron en las playas, en las orillas de ese océano, agradeciendo a Dios que habían encontrado una libertad lejos de Roma y lejos del poder del rey. Qué maravilloso es ser un cristiano libre, que solamente su conciencia depende de Dios. Y cuando Estados Unidos fue establecido, ese poder ejecutivo, el poder legislativo, que es los que crearían las leyes, y el poder judicial que administraría la justicia, eran totalmente independientes. Hasta ahora es algo así, pero hay varias cosas que han sucedido. Entonces, en la Constitución, en el artículo 6, sección 3, en esa Constitución, que es el que dio vida a Estados Unidos, prohibía cualquier tipo de prueba o credo religioso como requisito para cumplir un cargo público. Únicamente una religión que tiene estas dos características, una libertad absoluta de la voluntad sin ser obligado a creer algo, únicamente una nación importante sobre toda la faz de la tierra ha encarnado esos principios. ¿Qué país es el que tiene ese tipo de constitución? Ninguna. Y es algo que realmente me asombra y me maravilla, cómo Estados Unidos, los padres que fundaron, a pesar de todas sus formas de creencia que tenían temor a Dios. La igualdad del hombre se presenta así en la Declaración de la Independencia. Tenemos por verdades evidentes de por sí que todos los hombres son creados iguales,
que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre esos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esa Constitución decía que cada ser hombre es libre de poder creer lo que él quiera creer, pero era una nación con esos principios cristianos. La libertad religiosa se presenta en esa primera enmienda de la Constitución y dice: ninguna ley promulgará el Congreso respecto del establecimiento de la religión o que prohíba el libre ejercicio de ella, o cercene la libertad de palabra o de prensa, o el derecho de reunión pacífica. Estos principios cristianos limitan el símbolo cuando vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, ese símbolo de Estados Unidos, la semejanza de un cordero, pero ese cordero hablaría como dragón. Por eso hoy hemos titulado este título: ¿cómo es que Estados Unidos va a hablar como dragón? ¿Qué significa hablar como dragón? En el libro de Apocalipsis capítulo 12, nosotros vemos cómo es que el dragón habla, porque todos los poderes que fueron establecidos, Babilonia tenía sus propias leyes. Al comienzo no hubo esa mezcla de la política y la religión, pero a medida que ese poder hegemónico se fue consolidando, ellos se extralimitaron hasta poder regir la conciencia, y entonces ellos estaban también legislando el aspecto de la adoración. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el versículo 9, dice así: y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Es Diablo y Satanás, pero el diablo nunca personalmente ha hablado, sino es a través de un medio. Y esos medios son los poderes establecidos en este mundo, los poderes políticos, así como vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, cuando dice aquí: la bestia aparece que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Roma es realmente un ejemplo vivo de cómo su ley era tan abarcante, el derecho romano, que tantas naciones fueron sometidas y sojuzgadas, y a la vez también ellos normaron en esas naciones conquistadas, y sus leyes eran realmente abarcantes en el aspecto religioso también. Ahora, queridos amigos, la manera de hablar revela la verdadera naturaleza y el desarrollo ulterior de una nación que nos ocupa. Si esa nación, como Estados Unidos cuando nació, sus leyes eran de libertad de conciencia, estaba hablando como un cordero. Pero ¿en qué momento Estados Unidos se convertiría en algo semejante a Roma? Este símbolo indica, por tanto, que los Estados Unidos en algún momento, al final de su historia, va a ser una potencia que va a perseguir igual que Roma, igual que el Imperio Romano, y posteriormente igual que la Iglesia Católica, que es la que ocupó toda la historia de la Edad Media. Ahora, ¿qué es lo que nos indica eso? Hace 150 años, o hace 50 años solamente, después de la Segunda Guerra Mundial, quizá mucha gente no pensaba que Estados Unidos repetiría la historia de la Iglesia Católica o del Imperio Romano, porque la profecía puede verse en el capítulo 13, por ejemplo, el versículo 11, cuando dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, esa tierra que era la tierra descubierta recientemente, porque todos los demás poderes salen del mar, que significan naciones, tribus, lenguas y pueblos. Pero Estados Unidos se establecería en una tierra que no tenía población, y eran tan pocos los aborígenes que existían, los que habían existido antes de la llegada de Colón. Pero ese poder, que comenzaría como una nación cristiana, hablaría como dragón. Ahora, esos dos cuernos, aquí como dice,
y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Esos 2 cuernos representan la libertad política y la libertad religiosa, en un solo cuerpo. Esos cuernos representan poder, pero esos poderes fueron emplazadas o fueron hechas realidad a través de la Constitución, a través de las leyes que ejercía esa nación. En 1864 se formó la Asociación Pro Reforma Nacional con el objeto confeso de conseguir una enmienda en la Constitución. Ahora, la Constitución originalmente de Estados Unidos marcaba esos 2 principios completamente claros, pero para hacerlo mucho más cristiana, el poder de Estados Unidos, se hicieron varias asociaciones para que ellos pudieran buscar una reforma, unos cambios o implementación de la Constitución política del Estado, son enmiendas. Entonces, ellos decían que las leyes morales de la religión cristiana son los fundamentos de Estados Unidos, la fidelidad de la nación a Jesucristo y su aceptación de la ley de Dios y la práctica de la costumbre cristiana indica que esta nación era realmente cristiana, porque ellos habían implementado en muchas de sus vivencias la ley de Dios, los principios de la Biblia. Ahora, uno, al ver todas estas cosas, seguramente esas leyes morales, cuando comienzan a regir o cuando uno comienza a utilizar en la parte política para obligar a los demás, obviamente que va a regresar otra vez la Edad Media. Aunque la asociación nombrada nunca ha sido numéricamente muy grande, porque son personas que están promoviendo esa enmienda a la Constitución, bueno, se ha difundido a través de los medios para que esos objetivos puedan alcanzarse. La Unión de Mujeres Cristianas Temperantes, que fomentó la prohibición, y las grandes denominaciones protestantes del país, porque ellos querían que en Estados Unidos no haya ese problema de los bebedores, de los que consumían licores y las fiestas y todo lo demás. Ellos querían hacer algunas reformas con respecto a eso. Entonces, pero allí a los que infringían estas cosas deberían ser encarcelados, debería haber penas y que pudieran manejar esos problemas de la intemperancia. Pero en febrero de 1892, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró en la decisión respecto a la Iglesia de la Santísima Trinidad de Nueva York, que era una iglesia que había contratado a un pastor anglicano que era inglés, y ellos habían dicho de que no es posible que gente de afuera venga y que ocupe o quite los trabajos de aquellos que son de Estados Unidos. Pero la Corte Suprema en esa fecha había declarado que Estados Unidos es una nación cristiana y que no está prohibiendo que los que vengan de otros países o los que son migrantes que puedan ocupar también los trabajos que se requiera, y que eso no estaba prohibido. Pero en aquel entonces declararon expresamente que Estados Unidos es una nación cristiana, y declararon que el día de reposo, el 4º mandamiento, era el domingo, primer día de la semana, con lo que los magistrados civiles fallaron con respecto a una cuestión religiosa, y así ellos expresaron que el domingo era parte de esa tradición cristiana. El cuarto mandamiento, que manda guardar el día sábado, supuestamente era el día domingo. Bueno, quizá no había mucho problema en aquel entonces, porque la mayoría de las iglesias existentes eran dominicales. Ahora, quizá aquí haciendo un paréntesis, ¿qué es una señal? ¿Qué es una marca de poder? Hermanos, en tu casa, un padre de familia, si es sabio, inteligente y temeroso de Dios, tendrá leyes mucho más ecuánimes,
en varios aspectos, que su hogar va a funcionar bien, él va a ser el ejemplo de esas normas y sus hijos van a ser bendecidos. Pero si hay un hombre que es borracho, un hombre que es desordenado, un hombre que no tiene principios, realmente su hogar va a ser un desastre. Esa es la señal de autoridad, la marca de esa familia. En los países exactamente ocurre lo mismo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, dijo: las leyes que yo te voy a entregar son leyes tan altos como el cielo, tan anchos como el horizonte. Esas leyes son para tu bienestar y para tu propia sabiduría. Y si tú vas a obedecer esos mandamientos, vas a tener vida. Hermano, yo podría leerles varios versículos, pero el tiempo es corto en esta presentación. Pero el libro de Isaías decía: a la ley y al testimonio, y sella la ley entre mis discípulos. ¿Cómo sabía Israel que era un pueblo de Dios y que el que gobernaba a ellos era Dios? Si no era por sus leyes, por sus mandamientos. Esos 10 mandamientos era, por decir, la constitución política y religiosa, vamos a decir, de una teocracia que el pueblo de Israel es gobernado por Dios mismo. En esos 10 mandamientos hay un mandamiento, como dice Ezequiel 20:12, y les di también mis sábados para que sean una señal entre mí y vosotros. ¿Cuál mandamiento de los 10 era el que expresa quién es ese Dios a quien ellos deben obedecer? Es a Jehová. Y eso está en el 4º mandamiento, ¿no? Porque Jehová hizo los cielos y la tierra, el hombre es Jehová. Pero ¿por qué uno debe obedecer y adorar? Porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Y el sábado es un recordativo desde la creación. Por eso cuando uno lee en el libro de Génesis capítulo 2, y el Señor dio el sábado con 3 características totalmente únicos del resto de los demás días. El día sábado, el 7º, es bendecido, es santificado y es reposado. Esas bendiciones son la marca del carácter de Dios. Así que cuando nosotros vemos que Dios tiene un sello, efectivamente con su Santo Espíritu es el que nos sella, porque la ley es espiritual. Y si nosotros queremos tener el carácter de Cristo, debemos obedecer estos mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero así como Satanás quiere ser adorado imitando al Dios creador, él también tiene sus propias leyes. ¿Y cómo los ha hecho? Porque su marca debe mostrar oposición a la ley de Dios, o un cambio de ella, en la diferencia que hay entre la ley de Dios tal como le da su palabra y tal como practicó nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma ley, según interpreta, enseña, practica e impone ese poder, que en este caso es el papado, el que adoptó una ley. Entonces, no tengo que ser muy sabio para no entender esto. Por ejemplo, si uno agarra los 10 mandamientos que está aquí y uno agarra el catecismo, compara qué es lo que está falsificado, qué es lo que se ha sacado de esos 10 mandamientos, porque el hermano católico también, el cura o el sacerdote me dice: yo tengo los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? No es lo que está en la Biblia, es lo que está en el catecismo. ¿Y quién hizo ese cambio? Ahí entonces entramos en el tema. La Iglesia Católica, a través del Papa, ellos sacaron el 4º mandamiento para poder colocar, como ellos colocaron, santificar las fiestas. ¿Y qué fiestas? Bueno, cualquier fiesta que el mundo pagano practica. Ahora, en el catecismo de Butler dice así: la interpretación papal de aquella ley que discrepa con la palabra de Dios, estoy leyendo un comentario, enseguida les voy a leer, es
algo parecido a la ley de Dios. Ahora, Butler dice así, en el Catecismo Doctrinal: si la Iglesia no tuviese poder, no cambiaría ninguna de las leyes, porque hace un cuestionamiento a los hermanos protestantes, se dice, ¿no? Hermanos dominicales, hermanos evangélicos, ¿por qué ustedes guardan el domingo? Porque la Biblia no enseña a guardar el domingo. La Biblia enseña a guardar el sábado. Si ustedes dicen ser tan bíblicos, tendrían que guardar el sábado. Pero ¿por qué guardan el domingo? Porque no hay ni un versículo. Solamente ustedes están guardando por tradición. Y entonces le dice, ¿sabe quién ha cambiado el sábado? O sea, ¿quién ha cambiado para que hoy el día domingo sea día de reposo? La Iglesia Católica. Ha sacado el sábado y en su lugar ha colocado el domingo. Por tanto, si ustedes guardan el domingo, ustedes reconocen implícitamente la autoridad de la Iglesia Católica. Ahora, en otra obra que es el Catecismo y Doctrina Católica, dice así: por el mismo acto de cambiar el sábado en domingo, guardando el domingo, ellos los protestantes reconocen el poder que tiene la Iglesia para ordenar fiestas y para ordenarlas su pena de pecado. O sea, la Iglesia en algún momento ya lo hizo, pero ahora lo va a hacer con más énfasis, de que el que no guarda el domingo está cometiendo un pecado y una transgresión. Y hemos visto en la encíclica Dies Domini, el Papa dice, ¿no?, cuando sacó esta encíclica, de que todos aquellos que transgredan el domingo, o sea, que no reconozcan el domingo como día del Señor y no lo guarden para el bienestar de la familia, de la sociedad y para evitar el estrés y la ansiedad, entonces debe caer el mismo peso del sábado. Así como en el Antiguo Testamento, los judíos al que cocinaban o al que hacían cualquier trabajo eran apedreados, esa misma sentencia debe ser dada a aquellos que están transgrediendo el domingo. Ahora, tendría muchas cosas que yo podría continuar, pero podemos puntualizar aquí un aspecto, mis apreciados hermanos. La Iglesia Católica tiene autoridad para establecer fiestas, para hacer calendarios, para establecer leyes, y las iglesias evangélicas, como en este caso en Estados Unidos, el vicepresidente de Vines es un evangélico, así como Trump también es otro evangélico, y los demás consejeros y los que están teniendo un poder en la Casa Blanca son evangélicos que están pidiendo para que Trump tenga más poder, porque cuanto más ellos promuevan la Biblia, están promoviendo la Biblia, pero en la Biblia ellos entienden de que el día de reposo, el día de descanso para adorar al Señor es el domingo. Están también promoviendo que el domingo sea de manera, no solamente como una libertad de conciencia para adorar, sino sea de manera obligatoria. Porque la profecía de la palabra de Dios declara que el gobierno de los Estados Unidos llegará aún a decir que los que transgreden esas leyes que van a estar incorporados en la ley de los Estados Unidos y de las iglesias, que sea su pena de muerte. Y hemos explicado que la Edad Media va a regresar. Ahora, ¿por qué Satanás está tan airado? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice así: al final de la historia, porque el remanente quiere decir el resto, el final de todo el resto, está expresado en el versículo 17 del libro de Apocalipsis capítulo 12 y dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de esta mujer. Ahora, ese resto tiene dos características: que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hermanos, guardar los mandamientos de Dios. Cuando las iglesias evangélicas dicen, esa ley ya está clavada en la cruz, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia,
Y cuando uno pregunta y dice, ¿y por qué guardamos el domingo? Es que el Señor cambió el sábado al domingo cuando resucitó esa mañana de la resurrección. Por eso nosotros guardamos el domingo como señal de resurrección de Jesucristo. Pero yo le pregunto al hermano dominical y le digo, el nacimiento de Cristo fue importante porque sin el nacimiento no hubiera bautismo ni el resto de su vida. ¿Qué día habrá nacido? Habría que preguntar y ese día habría que guardar. El día que fue bautizado habría que averiguar qué día fue, habría que guardar. El día que murió también habría que guardar. El día que resucitó también habría que guardar. El día que ascendió también. Pero hermanos, llegaríamos a un absurdo. Por eso es importante entender que la ley de Dios no puede ser cambiada, no puede ser abrogada. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, dijo Jesucristo cuando enseñó en el Sermón de la Montaña. El diablo está enojado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso significa que al final de la historia, antes que Cristo venga, va a haber un pueblo remanente, un pueblo pequeño, que va a guardar los 10 mandamientos. Y uno pregunta, ¿y quiénes son los que guardan los 10 mandamientos? Bueno, los judíos probablemente estén guardando, pero ellos no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Y entonces, entre algunos como los Bautistas del Sur, otras iglesias pequeñas, pero hay una iglesia que guarda, que es la iglesia adventista, los 10 mandamientos. Ahora, la iglesia católica, en esos 1260 años de supremacía durante la Edad Media, no solamente puso reyes, no solamente puso leyes, normas, no solamente estableció fiestas, no solamente estableció calendarios, no solamente estableció toda la farsa y la mentira, que fue la que estableció y se ejerció hasta normar la ciencia, el conocimiento y todo. La Biblia fue ocultada. La gente vivió en la ignorancia, así como ahora estamos viviendo. Entonces, en esos 1260 años, ellos podían investir, o sea, poder dar autoridad. Y no solamente eso, o sea, podían quitar reyes, podían quitar reinas, podían establecer jueces, podían establecer todo lo que ellos querían. Pero podían también, si no estaban de acuerdo a las leyes y costumbres que ellos tenían, hacer excomuniones y deposiciones. Pero también la Iglesia Católica intervino en la parte política. El papado en la Edad Media fue una institución con tanto poder que no había quien pueda hacerle frente. No había un emperador que no temblase delante del poder papal. Esos 1260 años se está repitiendo hoy. ¿Por qué titulamos esta presentación? Que Estados Unidos hablará como dragón. Malachi Martin, allá al final del anterior siglo, decía 3 poderes hay en este mundo, que es la Unión Soviética, Estados Unidos y el Vaticano. De estos 3, uno tiene que caer. El que va a caer pronto va a ser Unión Soviética. Cayó y tal cual. ¿Quién provoca esa caída? Un papa de la misma línea del comunismo, que era polaco, y allí por el sindicato Solidaridad y todo lo demás que ustedes conocen, hubo una santa alianza y entonces Unión Soviética desapareció. Hoy está con países medio atomizados y lo único que visible que queda es Rusia. Pero Malachi Martin decía, al final de la historia, Estados Unidos también va a abdicar y el único que va a gobernar este mundo va a ser el Papa. Eso es lo que decía Malachi Martin. Hermanos, nosotros hoy podemos ver cómo se puede heredar semejante poder, porque el 22 de febrero del año 1076 es un ejemplo de cómo tenía tanto poder el Papa. Este Papa, que se llamaba Gregorio VII, hizo el siguiente pronunciamiento en Roma, en nombre del Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por vuestro poder y autoridad, niego al rey Enrique, hijo del emperador Enrique, que con un orgullo inaudito se ha levantado contra
nuestra iglesia, el gobierno de todo el reino de los alemanes y de Italia. Absuelvo a todos los cristianos del vínculo de cualquier juramento que le hayan hecho al rey y prohíbo a cualquiera que sirva a este Enrique como rey, pues es justo que por haberse esforzado por menoscabar el honor de nuestra iglesia, él mismo pierda el honor de ser rey. ¡Qué impresionante! Cuando Dios dijo que quiten reyes, se pongan reyes. Finalmente, porque ha desdeñado mostrar la obediencia y el verdadero deber cristiano y no ha regresado a Dios, porque para el católico el que abandona la iglesia está perdido. Por eso dicen a los hermanos separados herejes, porque están en el error. Y este era un hereje, este rey, Enrique, hijo del emperador Enrique también. Y por tanto fue excomulgado y fue desdeñado. Por más que era rey, no tenía poder ni siquiera mandar a sus súbditos. Ahora, ¿qué hizo este hombre, este rey, para poder tener la aquiescencia del Papa Gregorio VII? Hermanos, fue una peregrinación de Alemania hasta Italia. Y entonces llegó hasta Canosa. Dice que allí se alojaron con una pequeña comitiva, era un invierno, el clima era tan hostil, se fue con una ropa sencilla y llegó al lugar de la Canosa y se vistió así con una ropa sencilla y se fue descalzo entre lágrimas para rogar al Papa, que estaba en un lugar, muy acogedor, para que el Papa escuchara y diera clemencia para absolver y darle perdón. Dice que este rey continuó haciéndolo, esta penitencia, por 3 días. Imagínense, porque el invierno en Europa es muy crudo, y allí estaba este hombre pidiendo entre lágrimas y oraciones que el Papa tenga misericordia. De hecho, se maravillaron, dice, de nuestra dureza de corazón. Algunos incluso se quejaron que éramos muy tiranos, está diciendo el Papa. Finalmente, pues por la intercesión y al ver el arrepentimiento y las súplicas que el rey le hacía, entonces, aunque con mucha reticencia, dice, le retiramos la excomunión y lo recibimos de nuevo en el seno de la Santa Madre Iglesia. Y a veces uno piensa, ¿no? ¿Cuánto de catolicismo tenemos? Tanto miedo nos da no ser parte de alguna iglesia. Hermanos, hemos visto que la iglesia solamente es el medio que Dios utiliza, pero no es el que salva. El que salva es Jesucristo. Ahora, ¿qué dijo este rey Enrique? Dice así: después de que recibió después de que fue levantado la excomunión, ahora fue otra vez admitido como miembro de la Iglesia Católica. Y él dice: yo, Enrique Rey, prometo satisfacer las quejas que mis arzobispos, obispos, duques, condes y demás príncipes de Alemania o sus seguidores puedan tener contra mí, dentro del plazo establecido por el Papa Gregorio y de acuerdo con sus condiciones. Si por alguna razón o causa justificada me lo impide dentro de ese plazo, lo haré tan pronto como pueda. Además, si el Papa Gregorio desea visitar Alemania o cualquier otro país durante su viaje, su estancia y su regreso, no será molestado ni puesto en peligro de cautiverio por mí ni por nadie bajo mi reino. Esto se aplicará a su escolta y séquito, así como a todos los que entren y salgan a su servicio. Además, nunca participaré en ningún plan de obstaculización ni molestarlo, sino que lo ayudaré de buena fe y en la medida de mis posibilidades si alguno se opone. Ahora, hermanos, ¿cómo Estados Unidos, repetiría,
episodios parecidos como acabamos de leer. Estaba yo analizando entre las invasiones más importantes, porque a partir del 11 de septiembre, de la caída de las Torres Gemelas, la historia de este mundo ha cambiado dramáticamente. El 2001, hermanos, Afganistán fue invadida por el ataque del 11 de septiembre, porque Al-Qaeda o los talibanes que participaron en ese ataque deberían ser exterminados. 2 décadas, o sea, 20 años, estuvieron allí peleando con los talibanes. Se produjo una crisis humanitaria y después de que se retiró Estados Unidos, sin haber acabado con ellos, hermanos, los talibanes otra vez se han establecido allí. Irak, el 2003, fue invadida porque dijeron ellos que tienen armas destructivas, porque tienen una conexión íntima con el terrorismo. Ellos repitieron casi la misma historia porque hubo un colapso institucional, surgió el ISIS, que es un grupo radical, y muchos civiles murieron. No consiguieron lo que ellos estaban buscando. Libia, recuerdo con la coalición de OTAN, derrocaron a Muammar Gaddafi, pero un país así inestable quedó. Y parece que Estados Unidos aprendió la lección de que no pueden repetir una historia. ¿Y quién es el país que más dolor de cabeza ha dado a Estados Unidos? Bueno, el socialismo del siglo XXI. Cuba, desde hace 60, 70 años, y su satélite que es Venezuela y los demás países que fueron los países socialistas. Venezuela fue un país muy, muy conflictivo. ¿Por qué? Porque tenían como una base, una plataforma segura de la parte contraria a Estados Unidos para que se establezcan. No solamente Irán, no solamente Cuba, no solamente Rusia, sino también China, para que, por decir, en el patio mismo de Estados Unidos estas cosas se estén permitiendo, y que Estados Unidos a través de Trump dijo no van a permitir más. Y ya lo habían advertido varias veces. Y bueno, en el Mar del Norte, ahí por Caribe, Estados Unidos estaba realmente desplegando todo su poder militar hasta que llegó el 3 de enero de este año. Por si acaso, son 250 años. Y este año, tengan presente, mis apreciados hermanos, este año, el 2026, Estados Unidos va a celebrar los 250 años. Y este 4 de julio no va a ser un aniversario cualquiera. Probablemente va a tener muchos trofeos que Trump va a llevar para esa fecha tan memorable. Hermanos, con esa capacidad militar, con toda la tecnología, Estados Unidos hizo una intervención quirúrgica para sacarlo Maduro. Ni un soldado americano murió. Y allí fue anulado toda la guardia que protegía, guardia cubana que protegía a Maduro. Todo lo que era la capacidad militar de Irán, de Rusia, de China, no solamente los radares, no solamente los misiles, no solamente, todo fue completamente anulado. Y lo llevaron al presidente de Venezuela, expresidente de Venezuela, junto con su esposa, llevaron para ser juzgado en Estados Unidos. Hermanos, las noticias dicen, los próximos que tienen que tener la barba en remojo, probablemente muy pronto caiga Cuba. Quisiera yo destacar en este aspecto.
yo no soy un analista político. Yo estoy haciendo este análisis en relación de la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en el mundo socialista. O sea, nosotros creemos libremente que cada hijo de Dios debe tener esa libertad política y religiosa. Además, el mundo socialista, que son los hijos de Marx, bueno, realmente fue un hombre ateo y contra la Biblia y contra la familia y todo lo demás. Así que algunos hermanos en un tema anterior que presenté se han quejado como que yo estuviera defendiendo, hermanos, el sistema de gobierno que tenía Maduro. Pero no. O sea, además no es mi oficio, ¿no? Yo comparto la palabra de Dios con ustedes. Y entonces ahora el próximo que probablemente va a caer con el poder que Trump tiene en este momento, porque todos ahora saben de que Estados Unidos tiene un poder, pero como nunca hasta ahora haya mostrado Estados Unidos. Cuba está en la lista de espera y probablemente por ahí, yo no sé, Colombia, o por ahí probablemente Nicaragua, o probablemente hasta en este momento está diciendo que hay una revuelta muy grande, mis apreciados hermanos, en Irán. Estados Unidos está diciendo, sigan haciendo la lucha, sigan haciendo para liberarse de uno de los gobiernos más duros, que es como existe en Irán y China y todo lo demás. Y dice, yo voy a venir en rescate de ustedes. Estamos llegando al punto de que Estados Unidos va a quitar reyes y va a poner reyes. ¿A quién puso en Venezuela? A la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Pero le ha dicho, tú vas a ser presidente de Venezuela, presidenta de Venezuela, pero tú vas a gobernar lo que yo te diga. ¿Está poniendo las mismas leyes o no? O sea, ese gobierno de Delcy Rodríguez tiene el sello de Estados Unidos. Es como que la Casa Blanca, a través de Rubio, está gobernando Venezuela. Así también va a pasar con Cuba. Le están diciendo, ¿no? Rubio, que es el secretario de Estado, que es de ascendencia cubana, él es el próximo presidente de Cuba. Bueno, pienso que son comentarios de los políticos, pero eso es lo que está pasando. Y toda la cúpula del poder de Venezuela está casi desbaratada. Inclusive el ministro de Defensa y los demás que han estado tienen precio para ser capturados. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? En el libro de Apocalipsis capítulo 13, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Hermanos, no solamente va a poner reyes, no solamente va a invadir naciones, pero ese es el comienzo de toda esta acción coercitiva. Pero ¿a dónde va a llegar? Esto va a seguir hilándose, y entonces la nación que se hace más poderosa tiene que ser obediente a Dios. Trump y el vicepresidente han dicho, ¿no? Ellos tienen varias organizaciones que están diciendo, no solo la Biblia tiene que regresar, sino se tiene que hacer que en cada colegio, en las escuelas, la Biblia regrese y los mandamientos de Dios regresen. O sea, están metiéndose en la parte religiosa. Pero cuando Estados Unidos, imagínense si Cuba cayera, si Irán cayera, y tan mal que está Rusia con la guerra con Ucrania, y China, que ha sido el mayor acreedor de Venezuela, ¿cómo los va a poder cobrar en este momento? Dice, tantos millones de barriles es para Estados Unidos, y prácticamente las empresas norteamericanas van a manejar la economía venezolana. ¿Y China cuándo los va a cobrar? Hermanos, el escenario del 2026 es impresionante. Y en el capítulo 13, ya para ir terminando, dice así el versículo 15, capítulo 13, versículo 15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? ¿Cuál es el hijo del papado? El domingo. Para que la imagen de la bestia hablase e hiciese todo el que no adorase la imagen de la bestia fuesen muertos. O sea,
En este momento parece una aventura lo que yo esté diciendo aquí a través de la palabra de Dios, interpretando de que esa imagen de la bestia es el falso día de reposo, el domingo, la unión de la iglesia con el Estado. Va a hablar, ¿cuándo va a hablar esas leyes? Así como Dios habló en los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Estados Unidos va a hablar, pero en vez del papado va a hablar para obligar a todos aquellos que adoren esa imagen, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, que es esa marca en la frente, porque lo que pensamos, eso es lo que nos están diciendo, lo que hay que pensar y creer a través de esas leyes, las leyes azules. Bueno, otro día hablaremos de esos, que está en boga en este momento, que se colocase esa marca en su mano derecha. Pensamos, y lo que pensamos hacemos, que es lo que representa la mano, y que ninguno pudiese comprar. ¿Quién va a comprar el petróleo de Venezuela ahora? Nadie. Estados Unidos lo tiene para sí, y le está diciendo a la presidenta de México que no le siga vendiendo, hermanos, petróleo a Cuba. ¿Quién está obligando a comprar y a vender? Nadie va a poder ni comprar ni vender, sino aquel que tiene esa marca, esa señal de autoridad, esa ley que cumpla. Hermanos, hoy Estados Unidos está ejerciendo el poder sobre las naciones, pero en algún momento llegará no solamente a imponer leyes a las poblaciones. Así que la ley dominical, que es la expresión de esa imagen que tiene que hablar, está, pero hoy más que nunca, más cerca de lo que nosotros hemos creído. Yo quisiera terminar con el libro de Esther. Esta presentación es realmente algo muy interesante, porque en el capítulo 3 de Esther, allí estaba la reina Vasti y allí estaba el rey Asuero, no sé si ustedes se acuerdan. Y el rey Asuero tenía un siervo que se llamaba Amán. Ese era como el primer ministro. A través de él obraba esas leyes. Pero había un hombre que se llamaba Mardoqueo, que cuando salió una ley que se adorase a Amán, Mardoqueo ni siquiera inclinaba la cabeza, como Jesús en el desierto cuando fue tentado. Y este Amán se encolerizó. Recuerdan Apocalipsis 12:17. El diablo está airado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y Amán hizo una petición al rey Asuero. Él le dijo: hay un pueblo que no vale la pena que viva, porque sus leyes son ajenos a los nuestros y en nada nos beneficia, y deben ser exterminados. Y entonces, acá dice en el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo el pueblo, y no observan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, escríbase que sean destruidos. Yo pesaré 10,000 talentos de plata en mano de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y la dio a Amán, hijo de Amadata, agageo, enemigo de los judíos. Él le dijo: la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él como bien te parece. Y Amán redactó la ley. Él le dijo: tal hora y tal fecha van a ser muertos todos los judíos. Bueno, si quieren la historia pueden leer. Pero ¿quién es el que liberó al pueblo judío? A través de la reina Esther. El Señor. Hermanos, estamos entrando en la parte más espectacular de la historia profética, mis apreciados hermanos. Que Dios los bendiga, para que sepamos que cuando se cumplan estos eventos proféticos, sepamos que el Rey está cerca. Este es un año, pero
hermoso en poder estar más cerca del Señor, confiar más en su palabra, observar sus mandamientos, amar a Jesucristo a través de nuestra obediencia. Hermanos, debe ser un año de consagración y entrega. Que el Señor les bendiga, y ese es mi propósito y mi oración por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, y vamos a orar antes de poder terminar esta presentación. Por favor, les pido que los que pueden se arrodillan junto conmigo para hacer la última oración. Oremos. Padre amantísimo, gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Señor, al estudiar tu palabra, no hay nada que nos quite esa paz y tranquilidad de nuestro corazón, sabiendo que tu palabra profética nos dice qué es lo que viene de aquí en adelante. Y para ti no hay ningún secreto, todo está revelado, porque tú eres tanto del presente como el de ayer y como el de mañana. Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Por eso queremos confiar plenamente en ti, Señor, nuestras vidas. Que tú bendigas a los países donde pertenecemos. Que tú, Señor, así como has puesto reyes, sabrás en qué momento Estados Unidos va a traspasar esa línea, Señor, que tú tienes, o va a ser pesada cada uno en la balanza del santuario. Señor, tú vas a poner fin a todo esto, y sabemos que el acontecimiento de la historia bíblica es que Cristo viene pronto, y esto puede ser el mensaje maravilloso para nuestra preparación en este año y nuestra entrega y consagración. Señor, bendice a cada uno de los que están en este auditorio, y a nuestros hermanos que a través de las plataformas en las redes sociales van a poder compartir este mensaje. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,